Hola amigos, hay 5 razones por qué el programa de Nik Silver FX es mi programa favorito para crear fotos en blanco y negro. Ahora, Nik fue una compañía privada por varios años y luego la compró Google y ahora es parte de DxO, que produce varios programas incluyendo PureRAW 3, que como ustedes saben es mi programa favorito para quitarle ruido a fotos en formato RAW. Cuando compras la colección de Nik, que ahora es la versión 6, vas a ver que trae 8 diferentes programas que también funcionan todos como plugins para Lightroom. De estos 8, hay 2 que por sí solos valen el valor de la colección. Y esos son Color Efex para darle a nuestras fotos en color un toque especial con muchos filtros y opciones que nos da, y Silver FX para hacer conversiones en blanco y negro. Entonces vamos a Nik Silver FX y voy a mostrarle por qué es mi manera favorita para hacer estas conversiones. La primera razón es inspiración. Porque siendo honesto con ustedes, la mayor parte de las veces necesito una ayudadita para ver en qué dirección voy a hacer esa conversión blanco y negro. Entonces, si vemos aquí en Nik Silver FX, en el menú de la izquierda, tenemos ajustes o configuraciones predeterminadas. Y tenemos 64 diferentes configuraciones. Y puedes ver diferentes opciones. Estos son el moderno, nos vamos al clásico. Y puedes ver diferentes acabados y cuál le quedaría mejor a la foto. Y luego usarlo como base para hacer otros ajustes. La razón número 2 es de que esta herramienta nos da un gran control sobre tonos y texturas. Y eso lo tenemos en el menú de la derecha. Aquí en la derecha vemos el histograma, también vemos las 10 diferentes zonas desde los negros hasta los blancos si usas el sistema de zonas para ver dónde caen los diferentes tonos. Tenemos los ajustes generales, como muchas de las herramientas de edición que tenemos, de brillo, iluminaciones, tonos medios. Tenemos diferentes maneras de dar contraste, amplificar los blancos, que es decir, poner los blancos más blancos, o amplificar los negros, que es oscurecer los tonos oscuros más. Tenemos diferentes maneras de dar estructura, que viene siendo similar a textura y claridad en Lightroom, y lo podemos hacer en las altas luces o iluminaciones, en tonos medios, en sombras, en negros, y lo que ellos llaman estructura fina, que en realidad es como textura en Lightroom. Voy a saltear esta sección, podemos aplicar filtros, como cuando poníamos filtros de color, cuando usábamos rollos de película blanco y negro. Tenemos esa opción para emular el resultado que sería de haber puesto un filtro en nuestro lente. Podemos también ver cómo se vería con diferentes tipos de películas. Si queremos ver las películas que eran de Kodak o de Fuji, podemos ver cómo sería el resultado. También tenemos muy buenos ajustes para viñetas, para oscurecer orillas, para darle diferente acabado a las orillas. En fin, un gran número de opciones para controlar la tonalidad de nuestra foto y la textura o el detalle de la imagen. La razón número 3 es de que aparte de todos esos grandes ajustes globales, tenemos manera muy fácil de hacer ajustes locales y crear nuestras propias máscaras. Y es algo que hizo famoso a Nik cuando empezó, que le llaman puntos de control. Ahora ya como parte de DxO añadieron una segunda opción que se llama líneas de control, que viene siendo como degradado lineal en Lightroom. Pero tanto los puntos de control como las líneas de control pueden ser modificadas muy fácilmente. Déjenme enseñarles. Por ejemplo, aquí tengo en las garras de esta preciosa águila cabeza blanca un punto de control. Voy a prender la máscara y aquí vemos que puse un punto donde era la garra, pero ajustando la iluminación, crominancia, dispersión, puedo ajustar hasta que afecte solamente lo que es la garra y no la nieve que está alrededor. Entonces ese es un
ejemplo de un punto de control. También tenemos las líneas de control que funcionan algo parecido, y aquí creé esta otra en la nieve donde quería bajarle la textura a la nieve. Prendiendo la máscara vemos que pude crear este degradado lineal, pero ajustando la iluminación y crominancia de la línea de control pude crear una máscara más definida para que el área de la cola del ala y las garras no fueran afectadas. Entonces es muy fácil añadir puntos de control, duplicarlos, agruparlos e igual con las líneas de control. Y cada uno de ellos nos va a permitir entonces en esas áreas hacer ajustes locales de negros, de blancos, de tonos, de textura, de estructura, como ellos le llaman. Entonces, muy fácil hacer ajustes globales y muy fácil hacer ajustes locales. La cuarta opción es lo que yo llamo el formato multipágina TIFF. Si vamos aquí en nuestra herramienta, en nuestra ventana abajo, hay una cajita que podemos seleccionar que se llama ediciones no destructivas y entre paréntesis archivos más grandes. Todo lo que eso quiere decir es que si seleccionas esa opción para guardar el archivo que vas a crear en formato TIFF, lo que va a hacer es que va a guardar la foto original en formato TIFF, la foto en color, y luego todas las instrucciones, todas las modificaciones que le hicimos a la foto, y luego va a guardar arriba el resultado en formato TIFF de la imagen blanco y negro con todos esos ajustes. La siguiente vez que abras ese archivo, vas a poder empezar donde te quedaste cuando guardaste el archivo. Entonces eso nos da mucha flexibilidad en poder regresar y añadir retoques, cambiarlos una y otra vez. Y la quinta razón es, como yo uso Lightroom, funciona muy bien como un plugin para Lightroom. Nunca he tenido problemas. Y con ese archivo multipágina de formato TIFF puedo regresar directamente desde Lightroom una y otra vez. Entonces tengo aquí la foto que creé en formato TIFF. Lo selecciono con el botón de la derecha, editar en, selecciono Silver Efex y el truco es seleccionar editar el original. Aunque le haya dado algunas modificaciones en Lightroom, y esa es otra ventaja de usarlo como plugin, de que ya de que regresas a Lightroom puedes hacer otros ajustes en Lightroom, por ejemplo de contraste si quieres. Pero si quieres regresar al archivo original, aunque le hayas hecho cambios en Lightroom, necesitamos seleccionar la opción de editar el original. Eso va a abrir el archivo TIFF que teníamos multipágina y vamos a poder regresar. Al guardarlo, si tenemos cambios en Lightroom, esos se van a aplicar arriba de los cambios que hicimos en Ink. Entonces, 5 razones por las que Silver Efex funciona muy bien y es mi plugin o mi programa favorito para crear imágenes en blanco y negro. Bueno amigos, se los recomiendo mucho. Aquí los dejo con este video que yo creo que les va a interesar. Y no se olviden de suscribir, ayúdenme a crecer el canal. Y nos vemos al siguiente.